Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que había quedado pendiente en la última clase, que era fracciones parciales. Realmente la idea de fracción parcial ya la hablamos, pero igual podríamos hacer un mini resumen, que la idea general era la siguiente, que primero vamos a tener un cierto tipo de integral que vamos a tener que resolver, que van a ser de los tipos un polinomio dividido en otro polinomio. Entonces, cuando tengamos este tipo de integral, solamente se aplica para este tipo de funciones. Podemos aplicar ciertos criterios para poder resolver. Al fin y al cabo, estamos viendo métodos. Si se dan cuenta, hemos visto método por sustitución, por parte, por cambio de variable trigonométrica, por funciones inversas. Entonces son métodos, y este es un método más, pero este método solamente se aplica cuando son de este tipo. Entonces el primer paso es reconocer que por lo menos el numerador, la parte superior de esa fracción, sea de menor grado que el denominador. Si no lo es, también le expliqué al principio que lo ideal es que nosotros seamos capaces de sacar un cociente y un resto. Escribirlo en palabras muy simples, como un polinomio, que puede ser hasta una constante, el cociente, más esta forma. Vamos a borrar acá por lo menos la parte del integral y decir entonces que inicialmente, si sabemos que la parte del numerador es de mayor grado que el denominador, sí o sí se recomienda hacer esto. Poder resolverla, poder encontrar lo que es el cociente y el residuo. Y ahora que el residuo, por defecto, porque es la característica de un residuo, sea de menor grado que el cociente, que el denominador, disculpen, ahí podemos aplicar lo que es fracciones parciales. ¿Y qué es fracciones parciales? El nombre es bien simple. Es que tomamos esta fracción, pero ahora la vamos a parcelar, vamos a hacer más pequeña, vamos a tomar esta dificultad muy grande y vamos a crear ciertas fracciones que pueden ser más fáciles de trabajar. Hasta ahora, en la última clase, habíamos dicho que por lo menos vimos dos casos. Uno de los casos, el primero, era cuando en la parte superior, en el numerador, teníamos cualquier tipo de polinomio, voy a poner px, pero abajo teníamos la particularidad que sí o sí el denominador se podría escribir como múltiplos de ecuaciones lineales. Esto fue la letra, voy a borrar. Entonces podríamos escribir esta como múltiplos, muchas ecuaciones, pero todas eran lineales. Entonces este criterio lo que decía es que podríamos escribir diferentes fracciones donde en cada uno de los denominadores iban a ser estas ecuaciones lineales distintas. Y arriba, para seguir este criterio, como el denominador es de grado 1, que es lineal, arriba por defecto tiene que ser de grado 0, que es una constante. Entonces, mejorábamos en cierta medida cómo resolver ese integral. Porque este integral podría ser que es muy difícil, pero al hacer fracciones parciales nos damos cuenta que era simplemente resolver dos logaritmos. El que tiene el por cambio de variable son del tipo logarítmica. El segundo criterio era hablar de qué pasaba si dentro de este denominador, de la parte inferior de la fracción, había uno de esas funciones lineales que estuviera elevado a un cierto término, a 3, a 4 o a 5. Entonces el criterio decía que además de haber calculado lo que nosotros conocíamos, teníamos que agregar esa ecuación lineal, pero subiendo el grado cada vez al denominador hasta llegar al grado original. Lo que me refiero es que si esta es de grado 3, teníamos que hacer partir del grado 1, el grado 2, hasta llegar al grado 3. Entonces aumentaba la cantidad de términos. Pero estas integrales, esta y esta, igual son fáciles de hacer. Porque son, en el caso ejemplo de este 2, es simplemente el resultado
va a ser de la forma 1 partido en un x elevado a menos 1, 1 partido en x. Porque si lo derivamos, si derivamos 1 partido en x, lo que vamos a obtener es, en relación, va a tener el comportamiento del 1 partido en x cuadrado. Va a haber un cambio de signo, una constante, eso ya depende de este c. En el caso del x cubo, también va a ser lo mismo, va a ser de la forma 1 partido en x cuadrado, ya que la derivada del 1 partido en x cuadrado da como resultado una función que tiene comportamiento del 1 partido en x cubo. También hay un cambio de signo, también hay una constante, y eso se lo va a adjudicar el d. Ahí va a interpretar ese d. Pero son integrales simples. Que esté elevado a 5, que esté elevado a 6, que esté elevado a 7, solamente va a aumentar la cantidad de fracciones que hay que integrar, y cada una de estas igual se pueden resolver. Entonces, fíjense que hasta ahora lo que hemos hablado es que independientemente de la función que tengamos original, al integrarla podemos separarla en integrales mucho más simples. ¿Ya? Eso entonces como el resumen de la última clase. Ahora, lo que nos faltaría ver son el caso 3 y el caso 4. Todos los casos, desde el 1 hasta el 4, depende solamente, y lo vuelvo a decir, del denominador. Lo que está en el numerador da exactamente igual. Recordando que tiene que ser propia, quiere decir que la función de la parte del numerador tiene que ser de menor grado, siempre. Ahora, el tercer caso es que ya no hay funciones lineales, sino que pasamos a la siguiente, que es de grado 2, una función cuadrática. Ese es el tercer caso, que ya no tenemos ecuaciones lineales, sino que vamos a tener ecuaciones cuadráticas. Entonces, el criterio es exactamente el mismo. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo. Si yo tengo un polinomio dividido, vamos a poner un caso, un ejemplo. X cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 3 al cuadrado. Lo que tengo que hacer, tomen atención, primero voy a resolver lo que yo ya vi en la clase pasada. El caso 1, que me dice que va a ser un a dividido en x más 1, más el caso 2, que es una lineal, pero que está elevado a otro término. Entonces me va a quedar b x menos 3 más un c por x menos 3 hasta llegar al cuadrado. Si fuese el cubo, uno más. Pero lo nuevo, el caso 3, me dice que si yo tengo una función que no es lineal, que no puedo dejarla en forma lineal, que por defecto es cuadrática, lo que tendría que hacer es escribir esa ecuación cuadrática, x cuadrado más 1, pero en la parte superior, en el numerador, tiene que ser de un grado menor, tiene que ser lineal. Ahí la letra no la puedo ocupar, ya ocupé la. Entonces va a ser a, b, c, d de x más e. Fíjense entonces en ese detalle. Si en el denominador voy a poner una ecuación cuadrática, en el numerador tiene que ser una lineal, donde a y el b son constantes. Es exactamente lo mismo. Entonces se obtiene el mismo patrón. Si abajo es de grado 1, en el numerador es grado 0, constante. Si es de grado 1, arriba es constante. Si es de grado 1, arriba es constante. Si es de grado 2, arriba es lineal. ¿Ya? Y podemos resolver la integral. La dificultad es en encontrar los valores de a, b, c, d y el e. Pero para eso hay sistemas de ecuaciones. Ya hablamos de las posibles formas de resolver eso. Igual lo vamos a explicar. Una forma que podríamos considerar resolver esto era, primero, el primer paso es multiplicar por el denominador original. Vamos a decir que px partido en q de x para no escribir ese q tan grande. Entonces multiplico por q de x.
y automáticamente me va a quedar px es igual que no conozco una ecuación, y me va a quedar a por los otros términos que no tiene el denominador, que sería x cuadrado más 1 por x menos 3 al cuadrado, más el b por los términos que no tiene su denominador. Fíjense que el denominador de este término es x menos 3, por lo tanto los otros términos, el x cuadrado más 1 y el x más 1 y un x menos 3 porque es al cuadrado y tiene solamente 1. Y así sucesivamente. Tendría que hacerlo para el c y para la última fracción parcial. Y después voy a escribir, imaginemos que el px, porque no lo puse, pero vamos a imaginar que el px es una x cuadrado más 3. Entonces yo podría resolver el sistema juntando todos los términos que acompañan al x cuadrado, igualándolo a 1, tendría una ecuación, y todos los términos que son constantes, igualarlo a 3, y tendría otra ecuación. Y también hablamos de reemplazar valores en el x. Tomar un cierto valor del x y reemplazarlos en todos los términos. Y ahí tendríamos una ecuación y tendríamos que resolver reemplazando números. Los recomendables son, y se los dije, los términos que hacen cero, los paréntesis. ¿A qué me refiero? Que podría ser el caso del x menos 3 cuando se hace 0, que sería con un x igual 3. Entonces, este término sería 0, este término sería 0, el c sobreviviría y el d y el e también serían 0. Entonces, me quedaría, si hago 0 acá, me quedaría un 3 igual a c. No, tendría que reemplazar, no sé realmente cuáles son los términos que acompañan al c. Tendría que reemplazar el c por el x cuadrado más 1 y el x más 1. Y reemplazar que el x era 3. Y así podría obtener el primer término, el c. ¿Ya? Ahora, obteniendo esos valores, que eso es importante que practiquen, que eso no se puede enseñar, eso ya no parte del curso, en el curso se ven métodos, pero lo que es cómo, cómo tener la práctica, y solamente ya depende de ustedes practicando. Imaginemos que encontramos los valores de A, B, C, D y E, que son números al fin y al cabo, simplemente tendríamos que integrar. Las primeras integrales ya las conocemos. Son dos logaritmos y una que va a ser 1 partido en x. De la forma, realmente 1 partido en x menos 3. Con una constante de más. Pero ahora aparece esta integral que está acá. De la forma, ¿dónde está? Es de la forma, lo voy a anotar acá, voy a agregar una hoja. Esa integral va a ser de esta forma, va a ser un ax más b partido en un x cuadrado más 1. O algo parecido, puede ser c y un d. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que separarla, así, pero no, no hay que volver a hacer fracciones parciales, sino que llegar y separar los términos. Separar el término con la constante, con la variable, disculpen, cx cuadrado más b, d, más, y la constante. Esta es fácil, porque fíjense que en el numerador está la derivada del denominador. Entonces es un logaritmo, con un cambio de variable. Hacemos que el u es igual a cx cuadrado más d. El du me va a quedar 2cx dx. Entonces tendría, en cierta manera, ahí el du y abajo el u. Y me quedaría un logaritmo de u más una constante. Y la segunda, y esto es lo nuevo, es una trigonométrica. Es la que yo les comenté al principio de este concepto, que habían dos integrales que sí o sí se tenían que saber. Y aquí tiene todo el sentido ahora. Fíjense que casi todas
son logaritmos y van a aparecer las arcotangentes. Entonces, en este caso, es de la forma de una arcotangente. Entonces, en el tercer caso, aparecen por primera vez los resultados de funciones que dan al integrar funciones arcotangentes. Esta es de una arcotangente. ¿Alguna duda hasta acá con lo que he hablado? Recuerden que si tienen la duda la pueden preguntar para que así no quede. O escribir. Ya. Entonces, ese es el tercer, cómo consiguió el DU. Porque vamos a ponerle números. Hagamos esto. Están preguntando sobre este. ¿Qué pasa si el A fuese, imagínense, mire, y ni siquiera con números lo vamos a hacer así. Y voy a explicar el por qué. Copia. Una vez, cuando cuando era estudiante, en un certamen, me acuerdo, no me daba el tiempo porque no me estaba enfocado en otra pregunta y tenía que resolver fracciones parciales, me acuerdo. Tenía que resolver algo así. Y tenía que encontrar los valores de A, B, C, D y E. Yo siempre recomiendo que antes que uno haga las cosas, tiene que visualizarlas. A lo que voy es lo siguiente, que si tengo este problema, antes de hacer algo metódico, y porque es metódico, verlo, ver así más o menos qué varía. Imagínense, si ustedes tuvieran que escoger y por tiempo les queda, no sé, tanto tiempo, y tienen que escoger qué variables, qué constantes van a sacar, el A, B, el D y el E son más o menos difíciles. Recién les expliqué que el C es el más fácil de sacar, porque bastaba conocer el X igual a 3, los otros términos llevan ese término, se van a hacer 0, y es sumamente fácil sacar el C. Pero fíjense que ni siquiera lo calculé, solamente observando. Eso es lo que tienen que aprender ustedes, a tener esa habilidad de poder observar antes de hacer. Es un arte. Al fin y al cabo las matemáticas son un arte, los griegos lo consideran así, tenía su propia musa. Entonces es como observar una pintura, analizarlo antes de hacer a la tonta y a la loca. Entonces, si ustedes saben que se van a demorar porque no tienen la práctica suficiente de encontrar las constantes, resuelvan las integrales con las letras. Y uno diría, es que no tiene sentido. Sí tiene sentido, porque por lo menos demuestran que saben hacer la integral. Por lo menos, imagínense que no nos da el tiempo de calcular el A, B, C, D y L. Y calculamos la primera. La primera integral yo sé que es un logaritmo. Entonces va a ser, el A lo saco para afuera porque es una constante. Y me va a quedar logaritmo de x más 1. Esa es la primera respuesta. Más la segunda, que es un b, logaritmo de x menos 3. No tiene mucho sentido calcular el A, B y el C realmente. Son constantes, las puedo sacar hacia afuera. Y si las saco hacia afuera del integral, es como resolver simplemente la del 1 partido, que es sumamente fácil, como que no hubiera constante. Se dan cuenta que no tiene, así, sí, tiene sentido, porque si me están preguntando cuál es la solución real, voy a tener que saber el A, B, C, D y E. Pero siendo honesto, si yo no tengo el tiempo y me lo están evaluando, demuestro que sí se resuelve la integral. Y escribo ahí, perdón, pero no me dio tiempo para... Voy a mentalizándome que ya voy a tener puntos menos. Pero entre no hacerlo y perder tiempo en las constantes y resolver la integral y que me falten las constantes, eh, ¿qué pondera más? Más así de simple, la integral, si estamos en un curso integral. Entonces, con eso en mente, yo puedo resolver esta integral sin necesariamente saber las letras. Sin saber cuánto vale el A, el C y el D de este ejemplo. Entonces, imaginemos que U, ¿y por qué dije que tiene que ser? Porque me tengo que fijar que este es lineal, el numerador, y es cuadrático el denominador. Por lo tanto, ya hablamos de uno de los métodos que dice que cuando tenemos ese caso, tenemos que hacer que el cambio de variable sea toda la parte del denominador. Que el U sea cx cuadrado más d. Derivamos 12x de x.
Y ahora aplicamos el cambio de variable. Me va a quedar abajo un u, y ahora tendría que yo despejar lo que es el dx y el x, porque lo tengo acá. Ahí tengo el x de x. En la parte del numerador tengo el x de x y ahí tengo el x de x. Si despejo x de x, me va a quedar du partido en 2c. Entonces, me va a quedar el a de u partido en 2c. Todo es una constante, entonces me queda el a es un número, el 12 es un número, y me queda el de u partido en u, que es logaritmo. Entonces a partido en 2c, logaritmo de u, pero el u era cx cuadrado más d. Y ahí está la integral. No necesito saber, son números. Cambiar un c por un 3 no afecta en nada el procedimiento. Cambiar la D por un 7 o por un -2 no va a cambiar en nada el procedimiento, sea el letra, sea el número, es el mismo procedimiento. Usted está muy cuadrado. Sí, pues más la constante, sí, siempre me como la constante. En pensar que son cosas distintas. Y en estos cursos, ya que sea letra, sea número, da lo mismo. ¿Ya? Solamente cambiar las constantes por números, lo único que van a conseguir es que de todas las soluciones, de todas las posibles funciones, ya lo dije, imaginemos que la función es la ecuación final, de todas las ecuaciones, porque estamos cambiando los números, solamente vamos a tomar la que pertenece. Eso es reemplazar la constante. Mucha gente, cuando no tiene esa experiencia, imaginemos que esto es un certamen y usted tiene que evaluar, mucha gente se queda en calcular el A, B, C, D y el E. Y como no tiene práctica, se pierde. Y pierde más de media hora calculando el A, B, C, D y L. Pero fíjense que no es necesario hasta el final. Sí, si me sobra el tiempo, si ya resolví la integral y resolví el sistema y veo que me queda más tiempo, empiezo a buscar las constantes tranquilamente. Pero ya el resultado por lo menos lo tengo. Que es distinto a tratar de encontrar las constantes y más desesperado. Es como que las constantes fuesen los ladrillos para construir una casa. Aunque es mal ejemplo, pero podría hacer algo sin saber realmente cuál es el material. Y después preocuparme de la constante. Ya, ¿alguna otra duda? Entonces, en el tercer caso, aparece simplemente esa integral nueva, esa parte que tenemos que resolver que va a ser la arcotangente. Entonces, fíjense acá, el numerador, en este ejemplo, el numerador es de menor grado que el denominador, entonces ya está propio, ya no tenemos que reducirlo más. Y después tendríamos que simplemente resolver, pero en la parte del denominador son funciones cuadráticas, que no son lineales. Entonces, nos dice el teorema de que tomamos el numerador, lo dividimos por el denominador, y eso lo podemos escribir como fracciones más pequeñas, que van a ser la primera más la segunda, en este caso que x cuadrado más 1, y arriba cada una va a tener un ax más b y el otro cx más d, ya que no sé si son las mismas constantes. Y ahora podría resolver esa integral. Fíjense nuevamente que este es un logaritmo, porque en la parte del denominador tengo, en el numerador tengo la derivada del denominador. Y también uno podría verlo acá, pero yo siempre soy de la idea que las puedo separar. Es una costumbre mía, a menos que se pueda visualizar. Siempre separar la parte del logaritmo y dejarla del arco tangente. Separarla me refiero que en los dos casos yo tengo la costumbre de separar eh, el ax partido en x cuadrado y la constante.
para que me quede el logaritmo más seguro y la parte del arco tangente. Y de igual manera, el cx cuadrado más 1 más el d partido en el x cuadrado más 1. Mucha gente como que la trata de calzar automáticamente el logaritmo. Puede ser ahí, pero no lo va a dar porque recuerden que si tenemos solamente x cuadrado abajo, esa constante está sobrando. Entonces tenemos que separar esa constante. Y aquí los queda un logaritmo, aquí los queda un logaritmo, y las otras son arcotangentes. Entonces, vuelvan a ver sus clases de Mate 1 y vean cuáles son las reglas del arco tangente. ¿Sí? Profe, ¿no que en la segunda, en la de B, no sería un x elevado a menos 2? Sería Porque... como la de restarle y después bajar el exponente. Ah, sí, disculpa, sí, estaba por la era esta, sí, era el x cuadrado. Sí. Esta sí, tienes toda la razón, sí. No es arco tangente, disculpa, me estaba yendo en el discurso. Sí, esta no es arco tangente, sí, es 1 partido en x. Ya por lo menos me están tomando atención. Sí. O sea que este Este es el logaritmo. procedimiento es Este, igual a los anteriores, solo que el numerador sube un sí, un grado. grado, sube el grado. Ya. Y que aparecen las que ya conocíamos anteriormente, resultados del logaritmo y el 1 partido en x en este caso, pero también aparecen los arcotangentes. Eso. Sí, esta era 1 partido en x. Me estaba yendo en el discurso. Y el cuarto caso, ya el sentido común los dice, es que la función cuadrática está elevado a n. Entonces es de la forma, ejemplo, si tuviera un 2x más 1, y abajo tendría un x cuadrado más 3 elevado a 3. Entonces el teorema nos dice que escribimos x cuadrado más 3, x cuadrado más 3 al cuadrado, y le vamos subiendo el grado hasta llegar al grado que le corresponde. Y arriba, lineal, lineal, lineal. Y resolvemos la integral. ¿Ya? Eso, por si acaso, son los únicos tipos que vamos a ver. Entonces, la respuesta es bien simple. ¿Alguna vez vamos a resolver una que sea cúbica? No. ¿Que en el denominador que sea una cúbica por defecto? No, a lo más cuadrática. Y a lo más, arco tangente. O van a ser 1 partido en algo, los resultados de todas las integrales, 1 partido en x, 1 partido en x cuadrado, 1 partido en x cubo, logaritmos, logaritmo de algo, logaritmo de otro, y arco tangentes. No hay más. Entonces, no es tan difícil. Uno como que piensa que fracciones parciales es difícil. No, no es. Sí está lo difícil, y eso es la realidad de la práctica, encontrar las constantes. Pero resolver integrales de fracciones parciales no es difícil. Y acá hay un par de ejemplos que ustedes los pueden hacer. Recuerden que esta PPT está subida en el aula, entonces la pueden hacer perfectamente. Igual está siendo grabada. Y pasaríamos a la clase de hoy. Recuerden que estamos medio desfasados, pero no importa, ya que le estamos dando profundidad a lo que es la clase. Igual la clase de hoy es más fácil, porque por un momento vamos a parar de hablar de métodos para resolver integrales. Entonces, si uno quiere resumir qué es lo que hemos visto en este mes, hablamos de lo que era la integral, este término que es una sumatoria al fin y al cabo, porque está sumando términos diferenciales. Hablamos que habían diferentes métodos para poder resolver una integral, cambio de variable, eh, integración por parte, variable trigonométrica, por, ¿qué más vimos? El función inversa.
Todas esas clases están grabadas, por si acaso. Y ahora último vimos fracciones parciales. Y vimos harto, en un mes hemos visto harto. Entonces, por ahora vamos a detener un poco a hablar de cómo resolver integrales, ya que con eso basta y sobra en este curso hablar de cómo resolver integrales. Vamos a usar siempre estos métodos. Es uno de estos métodos. La integral que queramos resolver, vamos a tener que aplicar este método. Y van aumentando en dificultad. Va desde el más fácil, cambio de variable, hasta fracciones parciales. Pero si se dan cuenta, fracciones parciales no es tan difícil. Función inversa no. Y les dije cuándo aparece función inversa, cuando es de la forma U, cuando aparezca una raíz en la integral y tengamos términos del x cuadrado más o menos algo. Es una fracción, hay que hacer una trigonometría. Vimos la de la función inversa cuando aparezca una cotangente, un seno, el cambio de variable por parte. Entonces, no son métodos muy difíciles. Pero ahora vamos a pasar como por decirlo, al segundo cuarto del curso. Son 4 meses. Pero este por lo menos se lleva en peso un tercio del curso, que es poder resolver ecuaciones diferenciales. El curso en otras universidades se llaman, este curso es EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. Cualquier curso libre que ustedes busquen en internet, más 022 es el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, hay que entender algo bien básico, pero así me sirve a mí para saber que estamos hablando el mismo idioma, y es preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre una función y una ecuación? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una ecuación y una función? Mucha gente, y lo digo. Son un conjunto de pares ordenados. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Lo pregunto porque yo me doy cuenta que no manejan bien ese concepto. Y mira, y fíjense que ya han pasado en el segundo curso y han tenido desde enseñanza media, y mucha gente, y es normal que no diferencie la diferencia entre función y ecuación. Hay una sutil, pero, uno cuando se lo diga, dice, ah, ¿verdad? Pero hay algo muy sutil que hay entre función y ecuación. Que la función se puede representar, ¿no? ¿Y la ecuación? También. En este curso vamos a representar muchas ecuaciones. La diferencia es esto. ¿Qué es esto? El igual. Una función no es una comparación, es una, por decirlo de alguna manera, es cómo nosotros representamos un comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que f de x puede ser 2x. Estamos diciendo que la función es 2x. Pero una ecuación, y eso lo vieron en Mate 1, es la unión de dos, como lo decíamos en lógica y en conjunto, proposiciones. Es la unión de, aquí no tenemos proposiciones, esta es una proposición. El doble de x, una proposición matemática. Pero f de x no es una proposición, es un nombre, ¿no? Puedo llamarla peor. Es cómo se llama esa proposición. Pero una ecuación, tengo que decir, no sé, 3x es igual a 2x más algo. Estoy diciendo que P es igual a Q. Estoy igualando dos funciones o dos cosas. Juanito es igual a Pedro. Puede que yo le llegue a Juanito y su mamá le llegue a Pedro y es la misma persona. Son dos proposiciones. Entonces, tienen que entender esa diferencia. Las funciones se pueden derivar y se pueden integrar. Las ecuaciones no. Y eso conlleva a lo que vamos a ver hoy. Que tenemos que tener en mente que en las ecuaciones estamos comparando funciones. ¿Ya? Entonces los invito a que vean, no sé, otro video en YouTube, busquen
qué es una función, qué es una ecuación, ¿no? Que vean documentales. Es bueno también enriquecerse de otras formas, ver películas, escritura, análisis, para que uno comprenda de mejor manera los conceptos. No es simplemente decir, ya, esto es una función y una ecuación, sino que entenderla realmente, porque eso nos va a facilitar lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Entonces vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial. Ahora, por lo menos yo puedo saber que ustedes entiendan lo que vamos a decir cuando digamos ecuación, que son dos proposiciones. Entonces, de la forma que yo decía x es igual a x más 3, que es una ecuación, si yo digo que es diferencial, es que dentro de eso hay una derivada. Eso es simplemente, ecuación diferencial es que adentro de esta hay una derivada. Y esto es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que aparecen derivadas. Ejemplos. Esta es una ecuación diferencial. Y esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque está la derivada. No es tan difícil. Entonces lo que tenemos que resolver son esas ecuaciones. Ustedes en Mate 1 aprendieron a resolver, no sé, x cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Uno dice que ya no fue tan básico. Sí tuvieron eso. Resolvieron funciones cuadráticas. Elipse, parábola. Y fíjense, en un semestre vieron cómo resolver eso. Entonces ahora vamos a volver a resolver ecuaciones, pero con derivadas. Entonces, el primer método para poder resolver estas ecuaciones es por variables separadas. ¿Qué significa? Que como entendemos que una ecuación son dos proposiciones, P es igual a Q, tenemos que dejar todo lo que pertenezca a X a un lado y al otro, podemos cambiar la variable, todo lo que pertenezca a otra variable en el otro lado de la igualdad, separar las variables. Y por eso tiene el nombre de ecuación de variables separadas, porque hay que separar las variables. Ejemplos. Veamos, vamos a inventar un ejemplo mejor. ¿Es una ecuación diferencial? Sí, tiene una derivada. Ahora, fíjense que el método nos dice separe las variables. El E es una constante, un número, 2, y algo. Pero nos damos cuenta de que hay dos variables. Está la Y y está el X. Entonces separemos. Entonces vamos a dejar de Y partido n elevado a Y igual a X de X. Y eso es todo. Separar las variables. Integramos. Entonces estamos haciendo dos integrales separadas. La primera, x cuadrado partido en 2 más una constante. Y la otra me quedaría, ¿cuál sería? La de y partido en e elevado a y. Ahí voy a separar un poco este. Ahí. ¿Cuál sería esa? O la podemos escribir mejor, si se les complica. Profe, queda EI elevado a menos 1. Digo, no. Vamos a bajarle ahí. EI menos, no, menos EI. Ahí, derívenlo. Deriven el exponencial. El exponencial va a dar lo mismo, pero disculpe. Por la derivada, sí, pues bajamos ese exponente por la derivada de ahí, menos 5, porque estoy derivando respecto a y, la costumbre de derivar respecto a y. Fíjense que pueden cambiar esta letra, si les complica, llámenla X, hagan un cambio de variable. Ya hemos hecho cambio de variable, entonces no hay mucha complejidad. Entonces resolver eso. Y me va a quedar ahí. Que es la misma, pero que cambia el signo. Eso es todo.
más la constante. Y como originalmente nosotros habíamos dicho, entonces esto me había quedado, lo voy a escribir de nuevo, me va a quedar el e elevado a menos i de i igual al x de x. Resolví las integrales que están acá. Voy a bajarlas. Entonces me va a quedar la misma, con el cambio de signo, más una constante, 1, vamos a llamar constante 1 porque hay dos constantes, más el x cuadrado, más la constante partida en 2, y podría despejar el y. ¿Por qué quiero despejar el y y no el x? Podría despejar una de las dos variables, pero me gustaría despejar el y porque en Mateo 1 me enseñaron que el y era el f de x, entonces quiero despejar una función. Entonces me va a quedar el menos exponencial de menos i. Esa constante no la conozco, entonces al sumarla con otra constante me da una tercera constante. Un c, como dejar solamente una c. Una constante. Por si desaparece, porque alguien me va a decir, pero ¿dónde está las constantes? Están ahí, están acá. Pueden anotarlo si quieren. C2 menos C1 igual a C. Son constantes, son números. 3 más 4, 3 menos 2, lo que sea. Y podríamos seguir desarrollando. Entonces déjenme ahí correr esto. Pero la parte de la integral ya la tenemos, ya la parte de la integral la resolvimos. No es nada nuevo. Ya es resolver esto, despejar el i. Entonces aplicamos el cambio de signo, aplicamos un menos 1. El c da lo mismo por si acaso, porque el c es una constante. Sí, hay gente que le pone ese menos. Pero no sabemos ni siquiera qué valor tiene c, entonces podríamos dejarlo ahí. Aplicamos un logaritmo, porque es la función inversa de la exponencial, y me quedaría menos i es igual a logaritmo, y aplicamos nuevamente el cambio de signo. Entonces ahí está. Esa es la solución. Si nosotros reemplazamos eso dentro de esto, nos va a dar la solución. Entonces lo nuevo es que tenemos que, si tenemos una derivada, aquí lo vamos a entrar, fijarnos que van a haber dos variables. Siempre en las derivadas hay dos variables. Alguien depende del otro. Normalmente es de y partido en de x, pero puede ser también del tiempo. En física, no sé, la velocidad de x partido en de t. El de x partido en de t. Y tenemos dos variables. Entonces, cuando tenemos la igualdad, dejar una variable y todo lo que tenga esa letra en un lado y la otra variable en el lado opuesto de la igualdad. ¿Alguna duda hasta acá? No se preocupen que vamos a profundizar y vamos a hacer muchos ejemplos, pero esa es la idea de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ya hacen el procedimiento, toman exactamente lo mismo que nosotros, separan las variables. Todo lo que lleva al y, todo lo que lleva al x. Resuelven las integrales. Y ponen una sola constante, por lo que estábamos hablando, que no tiene mucho sentido poner dos, porque las sumo simplemente. Una se lleva a la otra. Y los quedaría el resultado. Y fíjense ese más menos da igual, porque es una constante. Entonces ahí tenemos la ecuación. Y los podrían dar cierta información, decir, imagínense que en i0 vale 1. Eso quiere decir que el x hay que reemplazarlo. Entonces podríamos hacer eso. Imagínense ahí lo dicen. Y después más adelante les vamos a dar valores. Después que ustedes lo resuelvan, la ecuación. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una ecuación que compara dos proposiciones. De ese resultado nosotros vamos a tener una función. Eso quiere decir que si yo tengo mi variable x, mi variable y, esta función, vamos a inventar el comportamiento así. Como está la constante y
tengo que recordar que hay muchas soluciones posibles. Pero si yo quiero ser más exacto, ese es el problema de las constantes, y quiero la ecuación que realmente me sirva para este problema, tengo que conocer un punto en específico, porque conociendo un punto puedo fijar la ecuación. Puedo descartar cuáles no pasan por ese punto y cuáles sí pasan por ese punto. Entonces tengo que conocer el valor del x, puede ser x igual a 1, y tengo que conocer cuánto vale el y. O en este caso el x igual a 0. Entonces me dan una información, y esa información, que el y evaluado en 0 es igual a 1, me están fijando un punto. Entonces yo puedo descartar las otras ecuaciones y quedarme con una sola. Esa es la idea de cuando me dan valores. Entonces, si me dan ese valor, yo puedo reemplazar con el x igual a 0, ¿ya? Y podría obtener el valor de la constante, que es la que me falta. Como esto es igual a 1, pongo ahí el 1, de ahí aparece el 1, y me quedaría el logaritmo de c. Aplico una exponencial porque es la función inversa, y me quedaría cuánto vale c. Y ahora que conozco cuánto vale la constante, puedo reemplazarla en la ecuación, en el resultado. Y ya la tendría de todas las posibles, tendría la que vale exactamente. Fíjense que esto es un número, nuevamente, es una constante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, ¿dónde? Ahora sí. ¿Para qué sirve esto? Al fin y al cabo, uno dice, ya bien abstracto esto es la realidad. La naturaleza tiene este comportamiento. Al principio ustedes en Mate 1 vieron muchos problemas, la función cuadrática, lo que sea, que tienen comportamiento en la naturaleza. Pero ahora, como esta ecuación tiene derivadas, ya no es simplemente estamos aplicando como cómo se comporta algo, sino que estamos viendo cómo cambia algo. Porque acuérdense que la derivada es un diferencial. Entonces estamos haciendo ecuaciones que representan cambios. Son ecuaciones que en la naturaleza representan ecuaciones que representan cambios. Ahora estamos a un nivel más alto. Podemos ser capaces de representar la naturaleza cómo cambia en el tiempo por medio de ecuaciones. ¿Qué cosas cambian? Los crecimientos poblacionales. La cantidad de gente que se contagia por COVID al día. Es un crecimiento o un decrecimiento dependiendo del país. Y eso lo podemos modelar con modelos matemáticos. La cantidad de zorros que viven en una cierta zona y los conejos y cómo crece y decrece la cantidad diariamente porque cuando se comen o se matan entre ellos, lo podemos describir por crecimiento poblacional. Las bacterias, la comida, el flujo vehicular dependiendo de la hora, la cantidad de flujo de agua servida, el flujo de internet, de BTR, cualquier cosa que es cero, pero podemos calcularlo. Entonces, todo eso se puede representar por ecuaciones diferenciales, porque tienen cambios, van variando en el tiempo. Entonces, el primero y el más simple es que el primer caso es el siguiente, que la tasa, y esta es una palabra bien importante que sepan distinguirla, la tasa de crecimiento, eso quiere decir de cómo cambia la población, cómo crece o decrece, cómo cambia, fíjense que es un sinónimo de cambiar, entonces lo que estoy diciendo es que si yo digo que voy a cambiar el color, que mi población, la cantidad de, no sé, conejos que tenga, la cantidad de población de conejos que yo tenga la voy a representar como P. Y P depende del tiempo, porque los que tengo ayer no son los mismos que tendré mañana. Entonces la cantidad de población depende del único que depende del tiempo. Entonces cuando me refiero a tasa de crecimiento, estoy diciendo la derivada. Cómo varía, cómo crece o cómo decrece esa cantidad.
Podemos cambiar esa, borrar esa, porque ya entendemos que depende del tiempo. Entonces me queda un PDT. Y lo que me está diciendo es que la tasa de crecimiento de población es proporcional a la población existente. Por una constante, para que sea proporcional. O una C, de constante. Eso me está diciendo, este párrafo me está diciendo que muchas de las poblaciones, de lo que sea que estemos estudiando, dependiendo de nuestra carrera, van a ser tasas de crecimiento proporcionales a su población. Eso. Es más fácil escribirlo así. Y fíjense que ya sabemos resolver esa integral. Despejamos la letra y en el otro lado la otra letra. Y integramos. Este es un logaritmo más una constante, pero lo voy a dejar para el otro lado la constante. Y la otra es un kt, porque si la derivo tengo k más una constante. Despejo p, podría despejar p. Aplico una exponencial y me queda que p es igual a exponencial de kt más esa constante. Pero si yo despejo esa exponencial, acuérdense que hay una propiedad de la base de las exponenciales, es una constante. Es una nueva constante. Podría llamarla C2. Entonces, la función de la población la obtuve. Obtuve la ecuación de la población. Puedo perfectamente graficar la población. Cómo se va a comportar. Y va creciendo porque es exponencial. Y eso es lo que dice la palabra, que es exponencial. Va creciendo la población, crece. ¿Cómo va a crecer? No lo sabemos, pero crece. Entonces, siempre que las poblaciones crezcan y que sean proporcionales a la población que está en el momento, van a tener ese comportamiento. Un ejemplo, para que lo tengan claro, es, déjenme compartir. ¿Dónde está? Déjenme buscar. ¿Dónde está? Acá. Entonces ahora déjenme compartir. Entonces compartir. Esta página que están viendo, puede ser que la pantalla negra les tapa la página, ahí, se llama Worldometer, que analiza muchos datos. Hay una sección del coronavirus. Y el coronavirus tiene comportamiento de población, pues, crece exponencialmente o decrece exponencialmente. Es tanto que por eso, y esto es una recomendación, nunca, y eso el gobierno lo hace para, como sí, el gobierno, truncar un poco los datos, muestra los gráficos de estos tipos, lineales que se dice, o lineal, que dice, mira, vamos creciendo, o no, no vamos creciendo. Pero el que interesa es el logaritmo, porque son exponenciales, entonces tenemos que ver la escala logarítmica. Aquí vamos, ya podemos decir si está realmente controlado o no estuvo, o hubo un tiempo en que no, porque iba creciendo. Si esto crece exponencial o tiene esta curva, podríamos decir, ahí estamos, y era justo ese punto. Los puntos que uno dice, pero hay menos gente, que realmente no es la cantidad de gente, es comportamiento. Aquí creció mucho. Por eso los gobiernos inicialmente estaban más preocupados, ya les da lo mismo la cantidad, porque por lo menos el comportamiento en la escala logarítmica no es tanto. Entonces, fíjense que esos detalles de población tienen esos comportamientos. Voy a volver a la pizarra. Y eso es lo que estamos analizando nosotros. Entonces, todos los ejemplos que nosotros digamos que la población es proporcional, el cambio de la población es proporcional a su misma población, que depende de la población del momento, puede crecer, y si crece tiene este comportamiento exponencial, o puede decrecer y la exponencial va a ser negativa.
Y lo más importante, porque aquí me van a preguntar entonces, van a decir, pero si todas se comportan así, ¿por qué en la realidad no todas crecen o decrecen de la misma forma? Porque depende de esta constante y de esa constante. Fíjense que si ese C2 es muy pequeño, 0,0000, da lo mismo la exponencial, así el 0 lo está, pero si el C es muy grande, el C2, va a crecer muy rápido. Y también depende de la constante del tiempo. Entonces, esas constantes son las importantes. Y nuevamente, de todas las funciones que vamos a tener, tenemos que encontrar los valores de esas constantes para poder fijarlos y saber realmente cómo se comporta. Entonces, fíjense, ahí está ya resuelto y nos dicen. La población tiene ese comportamiento. Fíjense, y podemos analizar también, y esto es bueno que se me haya pasado, que si el tiempo es cero, el tiempo inicial lo consideramos como cero. Por ejemplo, si tengo una cantidad de conejos en una caja, y yo digo T0, es cuando tengo la caja, todo esto vale 1. E elevado a 0 es 1. Y me queda que la población es la población original. Esa constante es la población original. Es la que digo, si les digo, hace en el 1990 la población era no sé cuántos chilenos, ese va a ser mi dato. Ya tengo una de las constantes. Y aquí tengo que reemplazar el año. Y ahí podría obtener la otra constante. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo. Esa es la idea de que nosotros vamos a trabajar. Déjenme ver el tiempo, que siempre me preocupo de no pasarme. Sí, para terminar, todavía nos falta un poco, un par de minutos, 2 minutos. Entonces, fíjense en este ejemplo. Dice, la población de cierta ciudad se duplicó entre 1900 y 1960. En el transcurso de ese tiempo, la población se duplicó. Si la población era inicial, después es el doble. ¿Ya? Si la tasa de crecimiento natural de la población es proporcional a la población, lo que estamos diciendo es que la tasa de crecimiento de la población es proporcional a la población, tenemos esta ecuación. Y ya sabemos que esa integral la podemos resolver y nos va a quedar que P es igual a la población original por la exponencial de Kt. Entonces, y nos dan ciertos datos. ¿Y por qué nos dan ciertos datos? Voy a anotar ahí. Para poder calcular las constantes. Porque, ejemplo, yo sé, acá sigamos leyendo, dice, en cualquier instante, la población en 1960 fue de 60.000 habitantes. Entonces, la población en 1960 fue de 60.000 habitantes. Y me dijeron que la de 1900 era la mitad. Entonces, la población de 1900, ¿está bien?, era la mitad. Entonces, yo puedo reemplazar esta ecuación con esos datos. Voy a correrlos acá. Y podría decir, entonces me va a quedar, ¿qué tendría? Podría obtener población original, que no conozco el tiempo cero, exponencial de K de 1960, y tendría la población original, que no la conozco, exponencial de K 1900. Tengo dos ecuaciones y dos variables. Lo puedo resolver. Se puede resolver. Y puedo encontrar la población original en el año 0 y puedo encontrar la constante. Hay un detalle que puede ser que como esto es exponencial o algo así, no lo creo, pero puede dar que sea una población muy baja, muy así, un sentido que no tiene sentido, 0,00 y algo. Y eso depende de los datos que tenemos actuales, porque estamos haciendo como una representación exponencial. Entonces, no por tener dos datos podemos dar fe
No por tener la de 1960 y la de 1900, vamos a decir que nuestro modelo es tan perfecto que podemos tener la del año de Cristo, porque realmente no había gente en esa ciudad. Entonces estos modelos se van mejorando cada año con los datos que tenemos. Pero esa es la idea. Ya la próxima clase vamos a seguir, vamos a poder trabajar un poco más con estos detalles, pero esa es la idea. Ese es el espíritu de resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Recuerden que mañana tenemos álgebra, si mañana es jueves, y lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao. Profe, gracias. Ya, profe. Chao, profe, gracias.